Bueno, buenas tardes, me presento, soy Carlos Gaete, presidente del Centro de Padres del Colegio Puerto Varas, y les doy una cordial bienvenida. Agradecemos la presencia del senador Iván Moreira, del pastor Santiago Rebolledo, obispo evangélico, padre Heriberto Becker, rector del Colegio Germania, señor Luis Valencia, subdirector del Colegio Inmaculada Concepción, junto a su directiva, señora Alejandra Álvarez, presidenta del Centro de Padres del Colegio Alemán de Puerto Varas y a su directiva, a los miembros del Centro de Padres y profesores del Colegio Fermel-Nickliche, a los miembros del Centro de Padres y profesores del Colegio Germania, al pastor Boris Rodríguez de la Iglesia Bautista, a Cristian Infante, director de formación del Colegio Puerto Varas y en representación del director Gabriel Jordán, mamás, papás, apoderados y todos los que hoy nos acompañan, muchas gracias. Quería contarles brevemente el espíritu de esta conferencia. Como bien sabemos, nosotros los padres somos los primeros educadores. Y en este sentido, quisimos como Centro de Padres traer a nuestra ciudad esta interesante conferencia. Creemos firmemente que estos temas debemos tratarlos con nuestros hijos y para ello debemos tener buenos fundamentos, que es lo que ellos merecen. Como podrán imaginarse, esta charla no estuvo exenta de dificultades. Ya se imaginan el porqué. A pesar de todos los contratiempos, el doctor Becker nos acompaña hoy. Y por eso quería agradecer especialmente a su señora, que la vino a acompañar a unos pocos kilómetros del tercer volcán más peligroso de Chile y en plena etapa eruptiva. Pero aquí estamos. Y ahora quiero introducir a nuestro conferencista, el doctor Jorge Becker, médico cirujano de la Universidad de Chile, ginecólogo obstetra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también realizó la especialidad en medicina materno-fetal. Por otro lado, es especialista en terapia fetal invasiva, que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, el doctor Becker fundó el primer centro público de cirugía fetal, siendo referente a nivel nacional. Dejo con ustedes al doctor Jorge Becker. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que son muchas las cosas que hay que hablar y como siempre el tiempo es poco. Lo que Carlos resumió en pocas palabras es que yo llevo toda mi vida profesional desde el año 98 dedicada al control de embarazos de alto riesgo. Traducido al castellano, mujeres que les pasan cosas graves a ellas o a sus hijos dentro del embarazo o que tenían enfermedades previas que se agravan durante el embarazo. Y eso es lo que hago exclusivamente, a tiempo completo. Actualmente en el Hospital Regional de Talca con un contrato a tiempo completo y muy poco de actividad privada. Por lo tanto, llevo 16 o 17 años viendo situaciones que implican toma de decisiones muy complejas desde el punto de vista médico y ético. Paralelamente he tenido dos oportunidades que son menos frecuentes. Una de ellas es una especialidad en el extranjero, pero con algo muy particular, que fue trabajar durante 2 años en la maternidad de un país con ley de aborto, que no es lo mismo que ser cardiólogo, traumatólogo, oftalmólogo u otra especialidad y trabajar en un país con ley de aborto, porque ellos no están involucrados en lo que significa eso. El ginecólogo es en la práctica el ejecutor de la ley, por lo tanto las cosas son distintas. Yo en España me declaré objetor de conciencia, que eso está permitido por la ley en España, significa que uno no hace abortos, pero está metido en una sociedad donde eso existe. Por lo tanto, recibe a pacientes que se van a hacer abortos, ve a las pacientes antes de los abortos, después de los abortos y años después de los abortos. Con lo cual uno logra entender cómo funciona una sociedad donde hay una ley de aborto. Y por otro lado, tuve otra oportunidad muy especial durante 10 años, del año 1997 al 2007, donde trabajando en la Universidad Católica yo controlaba los embarazos de mujeres que entregan a su hijo en adopción de una fundación que se llama la Fundación San José, que yo veía la parte previa de que nazcan estos niños y todo lo que siente una mujer al entregar a un hijo en adopción. Y de esas mujeres, que fueron cerca de 200 en esos años, el 10% eran embarazadas por violación, la totalidad de ellas por abuso intrafamiliar. Por lo tanto, yo creo que es poca la gente que ha tenido la oportunidad de conversar
largamente por varios meses, que es lo que uno control de embarazo, con mujeres que desgraciadamente fueron violadas, más encima por un familiar cercano, y eso terminó en un embarazo. Y en ese contexto les voy a contar algunas partes técnicas, otras partes filosóficas, y qué significa una eventual ley de aborto en Chile. Porque hoy día no vamos a hablar de reforma tributaria, ni de reforma laboral, ni de reforma educacional. Vamos a hablar de la posibilidad de que en nuestro país, por ley, las mujeres puedan decidir matar a sus hijos. Eso es una ley de aborto. Lo que pasa es que nadie lo dice con ese nombre porque suena muy duro. El aborto siempre implica la muerte de un individuo de la especie humana. Por definición, aborto significa que fallece un ser humano en el útero de una mujer o muere apenas recién nacido porque es tremendamente prematuro. Y eso es aborto espontáneo o provocado, ¿verdad? Igual, estamos hablando de lo que significa el concepto de aborto. Y por eso es incómodo hablar del tema. O sea, cuando uno habla, incluso en mujeres que han tenido pérdidas espontáneas del embarazo, tiene un sentimiento de culpa. Aquí probablemente más de alguno de ustedes ha tenido una pérdida de 2 o 3 meses y le preguntan al doctor, ¿qué hice mal? ¿Por qué perdí esta guagua? Y esa mujer no ha hecho nada, hizo todo correcto, pero desgraciadamente tuvo una pérdida espontánea del embarazo. Y eso genera un conflicto. Y las que han tenido pérdidas del embarazo lo han vivido y probablemente hasta el día de hoy se cuestionan si hubieran hecho esto, otro, a lo mejor les habría ido bien. Imagínense en el aborto provocado, porque el aborto legal es provocado, se suma el que una mujer toma la decisión de terminar la vida de ese hijo. Y eso es algo universal, es decir, no porque en un país haya aborto legal a la mujer no le importa. Por lo tanto, es imposible ser objetivo frente a este tema. Cuando estamos hablando de la muerte, para nadie la muerte le es indiferente. Y cuando estamos hablando de aborto legal, donde la muerte va a tener fecha y hora, porque evidentemente una mujer va a saber que va a entrar al pabellón tal día, es un tema tremendamente potente y eso es lo que genera todo este debate, donde yo estoy de acuerdo, yo no, que tú tienes la razón, que no tienes la razón, que como tú eres creyente, que no eres creyente, etcétera, etcétera, y descalificaciones de ambos bandos. Si clasificamos el aborto puede ser espontáneo, más o menos el 10% de las mujeres embarazadas inevitablemente en los primeros meses va a tener una pérdida espontánea del embarazo, que así funciona en el embarazo humano, y puede ser provocado o inducido siendo ilegal o legal, porque siempre queda la sensación de que en el aborto legal es como algo ordenado, como que no es provocado, como que suena feo. Pero es lo mismo, solo que está dentro de una legislación y ocurre de manera regulada dentro de un centro hospitalario. Ahora, el aborto legal siempre tiene 4 actores, que son la madre, el padre, el hijo y el médico. Pero todas las legislaciones del mundo le entregan la responsabilidad a la madre. Las legislaciones del mundo no implican nunca la posición del padre. Ejemplo, en varios países europeos el aborto es libre hasta las 14 semanas, es decir, la mujer puede abortar legalmente por su deseo personal, no porque haya una enfermedad materna o fetal. Y si el padre de ese niño dice, oye, pero es que yo me hago cargo, por favor no abortes, yo lo asumo, yo me quedo con él, no vale esa opinión. La ley dice, la madre es la que decía, aunque el padre opine lo contrario, no puede impedir ese aborto. El hijo evidentemente no tiene ni una opinión y el médico es un mero ejecutor. Es decir, al médico le corresponde realizar el aborto porque la ley le confiere el derecho a la mujer. Y así es como funciona. Y la madre también es una víctima de un sistema. La madre es empujada por una ley, por la sociedad, por quienes lo rodean, a que, como es legal, es correcto, está dentro de tus opciones y en general no tiene mucha opción de elegir. Y en el caso de los países donde el aborto es ilegal, es empujada por lo mismo. Nadie me apoyó, nadie estuvo conmigo, mi pareja me abandonó, mis padres no les podía contar, estaba estudiando y llegué a esto. Y esa es la verdad. La mujer en la práctica es una persona que va por un camino donde se siente muy desamparada y desgraciadamente termina tomando esa decisión, ya sea legal o ilegal. Aquí tenemos una foto, un mapa de Europa. Nosotros venimos de allá, a conquistar los españoles, tenemos una historia muy ligada, ¿no es cierto? Y yo les quiero contar que a nivel mundial la primera causa de muerte provocada por acción directa al ser humano es el aborto legal, es decir, una paradoja, morir antes de nacer. Esto no es un eslogan ni del Vaticano, ni de las ONG Provida, ni nada. Esto es una verdad que está fundada en estadísticas. Y esa estadística la lleva una fundación que se llama el Instituto Guttmacher, que es el principal promotor de aborto en el mundo. Ahí tienen cifras promedio de los últimos 5 años en esos países, donde ustedes pueden ver Inglaterra 200.000 abortos anuales, Francia 200.000 abortos anuales, Alemania e Italia un poco menos, alrededor de 100.000, Estados Unidos 1 millón de abortos al año, y en China hay un control un poco menor,
no se tiene un número claro, pero sí se sabe cuántas dosis de fármaco abortivo se consumen a nivel anual, por lo tanto se estima entre 10 a 12 millones de abortos al año. Por lo tanto, solo en 6 países tenemos 11 millones de abortos al año. 6 países, nada más. Y sabemos que en más de 100 países el aborto tiene alguna forma de legalización. ¿Con qué lo podemos comparar? Con los momentos de la humanidad en los últimos 100 años donde ha habido mayor mortalidad, que son, por ejemplo, las 2 guerras mundiales. Y en la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 5 a 7,5 millones de personas al año, en la Segunda Guerra Mundial 10 a 12 millones al año, y en un conflicto más reciente, muy terrible, que lo vemos todos los días en las noticias, van 50.000 muertos al año. La suma de los abortos de esos solo 6 países habla de 12 millones al año. De esa magnitud estamos hablando. O sea, al año en 6 países muere más gente que lo que moría al año en la Segunda Guerra Mundial. Y esos números, como les digo, están en los libros de historia y en la Fundación Guttmacher, que es la que cuenta los abortos en el mundo. ¿Qué es la ley de aborto? Permite legalmente la muerte intencionada a un individuo de la especie humana antes de nacer. Eso es lo que permite y le da la tuición, por así decirlo, de esta decisión a la mujer. Y, como yo les decía, uno se imagina un aborto muy ordenado y evidentemente hay diferentes técnicas de aborto, pero todas implican una acción directa, un acto de matar. Existen los abortos químicos, donde a la paciente se le da un fármaco que hace que expulse el feto, pero eso a veces no resulta o por X motivo no es lo indicado en esa paciente. Existen otro tipo de abortos donde se introducen pinzas dentro del útero o una aspiradora y los fetos son destrozados por pedazos o aspirados, donde lo que primero se agarra sale para afuera. Esto es real. El método más recomendado de aborto hasta las 14 semanas por la Organización Mundial de la Salud es el aborto por succión. Eso es una aspiradora dentro del útero, con un niño que evidentemente está vivo. Si ustedes se meten a la página de la OMS y buscan recomendaciones de aborto, esa es la recomendación técnica de aborto. Por lo tanto, esta imagen que siempre se dice que es de la gente antiaborto es una realidad en el mundo donde se hace aborto legal. Uno podría encontrarse con eso, y en los países que son más civilizados, cada feto abortado va en una bolsita aparte, y en los países que son menos civilizados va en un tarro común. Esto es real, no es ciencia ficción, y esto ocurre, por ejemplo, en la India, en China, en el tarro, en España, en Alemania ocurre en una bolsita más ordenada, donde esos niños posteriormente son desechados. ¿Qué es un aborto? Técnicamente hablando, es la interrupción de un embarazo espontáneo provocado, esto es una definición médica, antes de la viabilidad fetal. Y aquí entramos al primer término que ustedes tienen que haber escuchado de múltiples líderes de opinión del mundo médico, del mundo político, del mundo jurídico, que hablan de viabilidad fetal. Médicamente hablando, la viabilidad fetal es súper simple. Se refiere a la capacidad de un ser humano para vivir fuera del útero. Y eso está dado con un niño que tiene más de 22 semanas, que son 5 meses y medio, y que pese más de 500 gramos. En Chile, en general, en las maternidades grandes, en las unidades de neonatología grande, el límite está en 24 semanas. Es raro que un niño menos de 24 semanas pueda sobrevivir en Chile, no tenemos aún la tecnología suficiente, lo que no quita que las unidades neonatales en Chile son espectaculares. Tenemos muy buenos resultados. Pero aquí no dice si el niño viene sano o enfermo. Viabilidad es, ¿respira o no respira fuera del útero? ¿Tiene los pulmones suficientemente desarrollados o no? No es más que eso. ¿Qué es una terapia? Estamos hablando de aborto terapéutico, me dicen que es una terapia. Bueno, un tratamiento médico que busca sanar a alguien o mantener una enfermedad estable. Por ejemplo, un hipertenso no se mejora, pero toma remedios toda su vida, tiene su terapia de fármacos para la presión, y desgraciadamente siempre va a haber un grupo de nosotros que va a tener enfermedades no curables, fuera del alcance de la medicina, que son los enfermos terminales, que van a recibir cuidados paliativos buscando que haya el menor sufrimiento posible hasta que llegue la muerte natural. ¿Qué es lo que sería un aborto terapéutico? Bueno, sería la interrupción de un embarazo o una muerte fetal intencionada antes de la viabilidad fetal, buscando curar una enfermedad. Eso en términos generales. Y siempre va a ser provocado o inducido, por razones obvias no va a ser espontáneo, se está tomando una decisión de interrumpir el embarazo. Todas las leyes del mundo parten en esto. Siempre se busca hacer una ley supuestamente restrictiva, donde solo nos vamos a enfocar en algunos problemas muy restringidos que implican un problema médico grande, un problema ético grande, por lo tanto vamos a regular eso. Las causales, que son las mismas que están en discusión en Chile: el aborto por malformaciones fetales, mal llamado inviabilidad fetal; el aborto por riesgo materno, donde uno estaría frente a la disyuntiva de elegir entre la vida de la madre y el hijo, que incluso si uno lo plantea así parece razonable;
Y el aborto por violación, donde se plantea que está el trauma de la violación y posterior embarazo, que si uno elimina a ese hijo, en la práctica estaría solucionando el problema. Eso, así es como se presenta la ley de aborto y como se ha hecho en la gran mayoría de los países. Ustedes saben que hay encuestas en la calle donde en la actualidad se supone que el 70% de los chilenos está de acuerdo en que se legisle por esas tres causales y el 80% de los chilenos está en contra de que se legisle aborto libre, que eso es un punto no menor porque tiene una implicancia en la toma de decisiones políticas. Las leyes, como ustedes saben, son creadas por el ser humano. En todos los países hay algún tipo de parlamento con una cámara, dos cámaras que definen las leyes para ordenar la sociedad, pero los hechos biológicos son descubiertos por nosotros. Y hay un hecho biológico muy relevante porque si vamos a hablar de aborto, que significa interrumpir un embarazo, tenemos que ver desde cuándo está el inicio de la vida. Y el primer punto a contestar, sobre todo por malformaciones fetales, donde el que va a morir, el enfermo que va a morir es un niño que viene con un problema, uno tiene que pensar dónde se inicia la vida en seres vivos sexuados. Bueno, nosotros somos sexuados, hay hombre, mujer, biológicamente hablando, hembra y macho. Si podemos poner límites arbitrarios, es decir, desde cuándo va a ser lícito que yo pueda cortar esa vida, para lo cual primero tengo que definir dónde empieza. Si el ser humano en el útero es un paciente, ¿lo vamos a considerar un paciente o vamos a decir no vale hasta nacer? Toda esa reflexión uno se las hace cuando tiene un malformado. ¿Y qué es un malformado letal? Que esos son los llamados inviables. Vamos a ver cuál es la definición de malformado letal. Bueno, científicamente hablando, hay un evento muy especial que ocurre en los seres vivos sexuados, que es la fecundación. En la fecundación se une el gameto masculino con el gameto femenino de una misma especie y da origen a una célula que es distinta en carga genética de cualquiera de esos dos gametos y distinta de sus progenitores. Y es la única vez durante toda la vida de ese individuo donde de la unión de dos células se forma otra. Posteriormente solo hay divisiones celulares, por lo tanto es un evento súper especial. Con todos nosotros ha ocurrido una vez y de ahí salimos nosotros. Y la verdad es que hay un consenso científico al respecto donde la vida se inicia en la fecundación. La discusión está a contar de cuándo este individuo, en el caso del ser humano, tiene derechos como persona, que es una discusión filosófica, no es una discusión científica desde cuándo empieza la vida de un ser de una especie sexuada. O sea, si yo tengo una fecundación de un gato con una gata, en el momento de la fecundación sale otro gato distinto a sus padres, y eso, desde el punto de vista biológico, corre para el ser humano. El cigoto, que es la etapa inicial, y las etapas posteriores no son un acúmulo de células. Uno siempre oye, no, a las 6 semanas un montón de células. Sí, es verdad que es un montón de células, igual que yo soy un montón de células, igual que un señor de 90 años es un montón de células. Pero ese montón de células sigue un orden predeterminado. Y esto está súper estudiado, sobre todo por la fecundación in vitro. Hoy en día, los centros grandes de fecundación in vitro tienen una máquina que se llama embrioscopio, donde hora a hora o día a día uno ve cómo va la división celular y va viendo qué embriones van bien y cuáles mal para finalmente ser implantados. Por lo tanto, si hay un evento biológico que está absolutamente estudiado en la actualidad, es qué es lo que ocurre después de la fecundación. Y está, como les digo, estudiado hora a hora y se sabe que siempre sigue un orden predeterminado. O sea, no es que hay un montón de células y de repente sale un brazo, una cabeza, un pie. No, siguen siempre el mismo orden y en miles de embriones humanos que están en fecundación in vitro en diferentes países, todos siguen el mismo patrón. Por lo tanto, es un evento muy ordenado. Bueno, y luego sigue el continuo de la vida, ¿no? Todos partimos en un punto y ojalá podamos vivir hasta viejos y terminemos en una muerte natural cuando nos toque. Ese es el continuo de la vida. Y así se entiende en el mundo biológico para cualquier especie animal y evidentemente para nosotros. Entonces aquí entramos en el tema filosófico de qué vale más, porque evidentemente este cigoto no decide nada, no piensa, porque todavía no tiene ni una célula neurológica, llevamos 2 células ahí. Este niño de 12 semanas tampoco decide nada, no tenemos idea si piensa. Este niño de 9 meses tampoco decide nada, y este que tiene 1 año tampoco puede decidir mucho, depende por completo de su madre, ¿no? Y esta señora que a lo mejor tiene Alzheimer, a lo mejor tampoco decide nada, y usa pañales, y no habla, y come solo si le dan la comida. Por lo tanto, cuando nosotros vemos dónde ponemos el límite, es un tema complejo. Tenemos que recordar que la fecundación ocurre en la trompa, y la implantación ocurre en el útero, por lo tanto tenemos esta ventana de 7 días donde viaja un cigoto que ya se va multiplicando, que esto es lo que ocurre en un laboratorio, en la fecundación in vitro, y finalmente se implanta. Aquí es cuando sale el test de embarazo positivo. Aquí, hasta la fecha, no hay forma científica de saber si una mujer está embarazada
porque como este embrión no está en contacto directo con la mujer, no se produce ninguna hormona, lo que no quita que ya ocurrió la fecundación. Ahora, ¿podemos poner límites arbitrarios? Todas las legislaciones tienen límites. En este país va a ser legal el aborto hasta las 12 semanas, hasta las 14, hasta las 22 o hasta el parto. Hay diferentes legislaciones. Entonces uno dice, ¿se pueden poner límites? Sí, se pueden poner límites. Uno siempre puede poner límites. Puede decir, esto va a valer hasta aquí, hasta acá, es cosa de fijar un número. ¿Cómo vamos a definir el límite? Biológicamente es súper difícil. La verdad es que es complejo definir si un feto de 13 semanas y un día es distinto al que tenía 13 semanas. Porque si uno lo mira, la verdad es que no hay diferencia. Aquí les voy a poner esta foto, es de un embarazo, ahí está la cabeza, aquí está la columna. Este niño, como se mide lo que nosotros llamamos longitud cefalocaudal, así se miden los niños esta semana, mide un poco más de 6 centímetros y eso por tablas internacionales conocidas equivale a 12 semanas y 6 días. Y aquí abajo tenemos otra foto donde estaba la cabeza, ahí está la columna, y mide 69 milímetros y eso equivale a 13 semanas y un día. Por lo tanto, si en Chile hacemos una ley que permita el aborto hasta las 13 semanas, a este lo vamos a poder matar y a este no. Eso es un límite arbitrario, impuesto por muchas leyes en el mundo. Ahora, ¿cuál es el tema? No sé si se alcanza a ver, pero si ustedes se fijan, allá arriba dice que esta foto fue tomada a las 18:29 con 11 segundos y esta foto fue tomada a las 18:29 con 34 segundos. Y yo lo hice adrede, esta es la misma paciente. Yo mismo le tomé la foto con 20 segundos de diferencia. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros en la práctica médica, y a todas las que le hayan hecho ecografía, se habrán fijado que el doctor a veces mide varias veces la guagua. Y uno la mide varias veces para tener un promedio o una medición más adecuada. El punto es que en el hemisferio norte, en los países con aborto legal, esto se ocupa para acomodar la edad gestacional a la ley. Y me consta porque lo vi durante 2 años. Es decir, llega una paciente que tiene 22 semanas y 3 días, que cae fuera de la ley en España, y se mide un poco menos para que tenga 21 semanas y 5 días y caiga dentro de la ley. Y eso es una práctica que se hace con cierta frecuencia, por ejemplo, cuando viene un malformado, cosa que la mujer pueda acogerse al beneficio, entre comillas, que le da la ley. Y les repito que no es ciencia ficción, porque eso se hace en los hospitales del hemisferio norte. Ahora, el ser humano intrauterino, ¿es un paciente o no es un paciente? Hoy en día, sin duda, es un paciente. Nosotros podemos diagnosticar enfermedades en el útero, podemos tratarlas en el útero, a veces no, y hay que tratarlas después, lo que no quita que hay un grupo de seres humanos que tienen enfermedades no tratables, ni dentro ni fuera del útero, para lo cual están fuera de alcance médico, y eso es una realidad, como ya lo vamos a ver. Debemos recordar que en medicina no hay enfermedades que se traten matando al paciente, y cuando un feto está enfermo, adquiere, de acuerdo a los conocimientos y tecnología actual, el estatus de paciente porque lo podemos diagnosticar y tratar. Hoy en día existe la cirugía intrauterina, podemos hacer resonancia fetal, podemos hacer los cromosomas de los niños, podemos hacer ecografía instrumental adecuado para operar dentro del útero, se pueden hacer intervenciones, podemos hacer muchas cosas. Y evidentemente al final del día están los resultados. Ustedes ven aquí 2 pacientes, en realidad 3 pacientes, que son 3 niños, que son chilenos. Este niño de acá tuvo un problema pulmonar durante el embarazo que fue diagnosticado por ecografía, fue tratado mediante un procedimiento quirúrgico a través de ecografía, nació prematuro, es cierto, pero le fue bien. Y estos 2 niños son unos gemelos que tuvieron una enfermedad grave dentro del útero, fueron diagnosticados por ecografía, fueron tratados por una cirugía intrauterina, se mejoraron durante el embarazo y nacieron y hoy día tienen 10 años. Si esos no son pacientes, no sé de qué estamos hablando. Pero hoy en día la medicina, previo a nacer, se mueve así. Y tenemos enfermedades extrañas, poco habituales, que se pueden tratar en el útero, otras más frecuentes que se pueden tratar después de nacer, y desgraciadamente algunas que caen en la categoría de malformado letal. ¿Qué es un malformado letal? Es un ser humano con una malformación no tratada en el útero, no corregible luego del nacimiento y que inevitablemente lo llevará a la muerte. Y eso es una realidad. El tema es que no sabemos cuándo se va a morir. Y si bien tenemos casos de niños que nacen y fallecen rápidamente, hay otros donde uno le dice a la señora, no, mira, en realidad este niño va a nacer y se va a morir, pero no, se muere, y dura 1 mes, y dura 2 meses, y dura 3 meses, y dura 6 meses, y dura 1 año, y los papás nos dicen, oiga, pero usted me dijo que se iba a morir, ¿está seguro que está enfermo? ¿Qué enfermedad es la que tiene? ¿Cómo es esta historia? Y eso, evidentemente, nosotros a veces nos caemos un poco en la información, pero eso está publicado en el mundo científico. Esta es una revisión de una revista famosa, la revista británica Obstetricia y Ginecología, que habla justamente de los malformados letales. ¿Cuánto viven? Y la verdad es que algunos se mueren al tiro y otros no. Lo que por supuesto es un drama familiar. Tener un niño severamente enfermo, sin cura, y que uno sabe que en algún minuto se va a morir, no es alegre, es triste. Como podría ser tener un hijo con un cáncer terminal.
mi hijo le duele la cabeza, lo llevo al doctor, le hacen una resonancia y me dicen, llegamos tarde, no es operable, le podemos hacer un poco de radioterapia y si no funciona no hay nada que hacer. ¿Es un drama? Por supuesto que es un drama. La pregunta que uno se tiene que hacer es si uno va a matar a un hijo enfermo fuera de alcance médico. Hay un mito súper importante. Ustedes van a haber oído a personas del mundo médico, del mundo político, decir que las embarazadas con un hijo malformado tienen un riesgo, una cosa media etérea que nadie sabe mucho qué es, y por lo tanto eso justifica el aborto por riesgo de la madre. En términos generales, la mujer que tiene un hijo malformado está sana. El enfermo es el hijo. Y si esa mujer nunca se hiciera una ecografía, nunca sabría que su hijo está enfermo hasta que nazca. Por lo tanto, en el minuto que lo sabe, está triste, necesitará apoyo psicológico o tal vez psiquiátrico, puede ser una depresión, pero la mujer no está en riesgo, lo que no quita que haya excepciones donde enfermedades fetales pudieran producir algún riesgo marginal en la madre y que hoy en día se tratan con algunas medidas terapéuticas que no implican la eliminación del hijo, pero estamos hablando de un hijo enfermo, no de que la madre tenga riesgo porque su hijo está enfermo. Ahora vamos a entrar específicamente a lo que se podría llamar aborto terapéutico, donde uno tiene una enfermedad materna que es agravada por el embarazo y supuestamente la solución a esa enfermedad estaría en interrumpir el embarazo. Y aquí viene una pregunta que suena dramática. ¿Elegimos a la madre o al hijo? Yo me imagino una mujer con 2 o 3 hijos que se le plantea una situación grave médica y llega y dice, doctor, yo me puedo morir y tengo 3 hijos. O sea, imagínense lo que eso significa. Para mí es terrible, pero tomemos la decisión de terminar este embarazo y claro, no dejo de hijo solo. Y la verdad es que hoy en día la tecnología permite mantener a una mujer viva por tiempo prolongado con enfermedades extraordinariamente graves y por otro lado permite sacar niños extraordinariamente prematuros en UCI neonatales, que evidentemente algunos tienen poca sobrevida y otros más por la prematurez, pero uno puede sacar niños muy pequeños que tienen futuro. Lo que no quita que hay situaciones específicas y puntuales y raras donde por entregar un tratamiento médico adecuado eso indirectamente termina en la muerte de la madre y hay situaciones extremadamente raras aún donde efectivamente la interrupción del embarazo mejora a la madre. Son situaciones muy puntuales que se las voy a comentar cuando lleguemos a la legislación chilena. ¿Qué pasa con el aborto por violación? El aborto por violación la verdad es que no tiene un soporte desde el punto de vista médico. Aquí entramos de lleno al tema valórico. ¿A qué me refiero yo? Que si uno mira esto estrictamente desde el punto de vista biológico, sacando de lado el trauma y el drama que esto significa, probablemente vamos a tener a una mujer sana, en edad reproductiva, joven, con un hijo sano, porque el hijo que se engendra en un aborto tiene la misma posibilidad de malformación que cualquiera, que es extraordinariamente baja, donde hay un drama personal y habitualmente social, hay un drama familiar, que termina en esto. Por lo tanto, aquí entran en juego muchas convicciones. De este tema, yo les voy a presentar mi opción, que es lo que yo viví por controlar niñas embarazadas de abortos por violación. Soy un convencido de que el único culpable es el violador, de que es súper comprensible el dolor que genera esta situación, sobre todo cuando sea en el contexto familiar, y que es claramente cuestionable tratar ese dolor eliminando a uno de los inocentes, que es el hijo. A mí una de las cosas que más me impactó en estos 10 años controlando varias embarazadas por violación era que a todas se les hacía ecografía, por un respeto a su situación se les decía ¿lo quiere ver? Y si la paciente decía que no, se giraba la pantalla, si no quería escuchar los latidos se ponía en silencio el ecógrafo porque evidentemente es muy duro, y todas ellas, todas, sin excepción, una vez terminada la ecografía uno le preguntaba, doctor, ¿y se ve bien? ¿Está bien el niño? Una mujer violada por su padrastro, por la pareja de su madre, por un primo. O sea, imagínense lo que es eso es una cuestión tan instintiva, o sea, fue engendrado en la peor de las condiciones, en la agresión más terrible que existe, pero esas niñas estaban preocupadas de si su hijo estaba bien. Cuando el niño nacía, la totalidad de ellos no querían verlo. Doctor, no lo quiero ver. Súper comprensible. Uno se lo llevaba y después de terminar el parto preguntaban, ¿nació bien, doctor? ¿Está bien? Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, es demasiado potente agregarle al aborto, además de decirle usted decida matar al hijo. Cuando esa niña estaba preocupada de que ojalá viniera bien, sabiendo que ella no se iba a quedar con el niño y que alguien lo iba a cuidar porque la situación de ella le hacía imposible hacerse cargo, lo que es comprensible. Yo creo que existe la adopción, creo que existe la posibilidad de adopción y creo que si hay algo que todavía adolecemos en Chile son políticas públicas de apoyo a las víctimas que están en esta situación. Teniendo todos esos conceptos, vamos a entrar de lleno ahora a la ley de aborto. ¿Cómo se obtiene una ley de aborto?
Yo la verdad es que todo lo que les voy a contar me quedó claro cuando estaba en España, pero este señor yo lo descubrí el año pasado metiendo en internet y me sorprendió ver algo que yo dije, uy, pero si esto es tan obvio, o sea, yo ya había captado que funcionaba así, pero este señor lo dijo muchos años antes. Y este señor es un médico que se llama Vernon Nathanson, que es canadiense y trabajó muchos años en Estados Unidos, que en internet aparece como el rey del aborto, y quien fue uno de los que hizo más lobby en Estados Unidos para obtener la ley de aborto en los años 70. Él fue uno de los precursores junto a otro médico que presionaron para obtener la ley de aborto, y él se reconoce como responsable de 75.000 abortos en su clínica de aborto, de los cuales 5.000 los hizo él de su propia mano, y uno de ellos era su hijo. Su pareja, porque él tuvo múltiples parejas a lo largo de la vida, en una oportunidad estaba embarazada y decidieron que no era el minuto y él mismo le hizo el aborto, él mató a uno de sus hijos. Pero él, el año 80 y tantos, cuando irrumpió la ecografía en el mundo, empezó a hacer ecografía y se dio cuenta que, bueno, que los niños se movían, que les latía el corazón, que parece como obvio hoy en día, pero en esa época no había ecografía de manera masiva. El tipo dijo, ¿qué estoy haciendo? Esto lo describe en un libro que se llama Abortando en América. Y dice, bueno, y en ese minuto se dio vuelta la chaqueta y empezó a ser uno de los mayores contrarios al aborto en el mundo y empezó una campaña donde tal vez el hito más famoso es ese video que yo creo que todos vimos en el colegio donde un niño es aspirado. Eso lo filmó él. Se lo pidió a un médico amigo de él que hacía aborto, le dijo, oye, ¿puedo filmar un aborto? Sí, sí, claro, pasa. Y luego lo distribuyó por el mundo, cosa que nunca más se ha vuelto a hacer por la implicancia que tiene, en el fondo, de ver en vivo cómo se está matando un niño de 12 semanas. Pues bien, este doctor, una vez que se dio vuelta la chaqueta, dijo, yo les voy a explicar cómo se obtiene una ley de aborto. Y lo primero que dijo es que hay que apoderarse de los medios de comunicación y hay que mentir a destajo. Mentir, decir que hay miles y miles de abortos clandestinos, que es un problema gravísimo de salud pública, que hay miles de mujeres que mueren por aborto clandestino, cosa que todos ustedes tienen que haber escuchado. Y eso es como de conocimiento público, ¿no? En Chile hay 100.000, 150.000, las mujeres mueren así a pasto en los hospitales por aborto legal. En segundo lugar, y que es la única vez en esta exposición que voy a mencionar a la Iglesia Católica, y lo digo porque cada vez que uno habla contra el aborto, automáticamente es catalogado de católico fanático. Es automático. Uno dice, no, es que tú eres católico, es que tú eres Opus Dei, con el respeto que me merezcan los que están en ese movimiento, pero automáticamente es catalogado de eso, o del mundo político, es que tú eres de la UDI. Siempre sale eso. Bueno, el segundo punto es que él dijo que hay que ridiculizar a la Iglesia Católica y decir que los jerarcas, es decir, los sacerdotes, están a favor del aborto, pero los católicos no. Y para eso él reconoce, si ustedes lo pueden buscar por internet, que él inventó encuestas. Inventaban encuestas donde decían, no, entrevistamos tantos católicos y el 70% de los católicos está a favor del aborto. Entonces, cuando otros católicos leen que el 70% de los católicos está a favor del aborto, dicen, ah, mira, y yo también soy católico. O sea, parece que como que yo tengo que estar de acuerdo con los otros católicos, y así se va modelando a la sociedad. Y por último, él propone que hay que ignorar cualquier evidencia científica que diga que la vida empieza con la concepción. Situación que hoy en día no se puede, pero hoy día se juega con las semanas. Yo creo que todos ustedes han escuchado a prominentes investigadores chilenos, los digo con nombre porque esto salió en un programa de televisión, como el doctor Horacio Cloxato, que él dijo en un programa que bajo las 8 semanas no era un ser humano, o como el doctor Fernando Segel, que dijo que bajo las 6 semanas él no podía entender que ese embrión tuviera los mismos derechos que él. Y eso lo dijo en el programa El Informante, y el doctor Cloxato en el programa Tolerancia Cero, lo pueden buscar por internet, y eso es algo de dominio público. Por lo tanto, se empieza a jugar con las semanas para validar desde cuándo, entre comillas, es un ser humano. Pues bien, ustedes me podrán decir que yo soy un exagerado, que estoy mintiendo, pero eso no es así. Mitos y verdades. El aborto se legalizó en Estados Unidos después de un largo juicio que empezó en 1970, el famoso juicio de Roe versus Wade, donde Roe era una mujer que fue violada por un grupo de pandilleros y quedó embarazada, y ella pidió su derecho a abortar. El juicio empezó en el año 70 y se acabó en el año 73. Evidentemente el niño nació entre medio y fue dado la adopción. Y finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos, después de un largo alegato, le dio la razón a Roe y no a Wade, que era el fiscal, y reconoció el derecho a abortar porque reconoció la privacidad de la decisión. Y de ahí partió la ley de aborto en Estados Unidos. El tema es que Roe, 25 años después, dijo que era mentira que ella había sido violada. Y las abogadas que patrocinaron esta acusación dijeron que sabían eso, pero que consideraron que el fin que ellas buscaban justificaba inventar todo este cuento para tener ley de aborto. Y si ustedes leen esta frase, ella Roe, que además no se llama Roe, pero es un nombre ficticio, donde dice que ella abiertamente piensa que en este momento va a gastar el resto de su vida en bajar la ley que ocupa su nombre.
Por lo tanto, la ley de aborto en todo el mundo se consigue en base a mentiras, situación que también está ocurriendo en este país. Esto no lo inventé yo, nuevamente no lo inventó la Iglesia Católica ni una ONG ni nada. Esta es la señora que fue la que logró la ley de aborto en Estados Unidos. Mitos y verdades. En Chile hay 160.000 abortos ilegales al año, mueren miles de mujeres por este motivo, por lo tanto hay que legalizarlo. Yo lo legalizo, lo ordeno, ocurre en un hospital, no se nos van a morir, con anestesia, con antibióticos, por lo tanto va a estar todo bien. ¿De dónde salió ese número? Ese número sale de una investigación hecha por el Instituto Guttmacher, principal promotor de aborto en el mundo, donde en 6 países latinoamericanos, el año 94 hicieron una encuesta que consistía en lo siguiente. Iban a una maternidad y decían: ¿quién está de médico de turno o quién está de médico, ya ni siquiera ginecólogo? Usted, sí. ¿Cuántas pacientes tiene hospitalizadas por aborto? Mire, hoy día tenemos 7. ¿Cuántos de esos son provocados? Mire, uno seguro, porque la señora ingresó con fiebre, malta, súper grave, además nos dijo que era provocado. Hay 2 que podrían ser porque no lo reconoció, pero igual es medio raro. Y los otros 4 son espontáneos. Perfecto. Tiene 3 abortos provocados hospitalizados, 4 espontáneos. ¿Cuántas pacientes cree usted, en base a esas 3 que están hospitalizadas, que se hicieron un aborto afuera y que no les pasó nada? Mire, yo creo que por cada una que se hospitaliza debe haber 10 que no les pasa nada, o puede haber 5, o puede haber 15. Y en base a eso calculan un número teórico que se hizo en varios países de Latinoamérica. Si ustedes consideran que es un método científico serio, podemos conversar largamente, pero así se fabrican los números que son repetidos hasta la saciedad. El tema es que en Chile tenemos buenos registros y el Ministerio de Salud en Chile es reconocido a nivel internacional por cómo llevan los registros epidemiológicos de natalidad, de mortalidad, de enfermedades, de vacunas, de desnutrición, de todo lo que quieran. Y hay un registro de mortalidad materna, es decir, mujeres que mueren en Chile por complicaciones del embarazo, del parto o del posparto, ¿ya? Y en Chile se nos mueren súper pocas. Chile tiene la mortalidad materna más baja de toda América, salvo por Canadá. Le ganamos a Estados Unidos. O sea, a pesar de no tener ley de aborto y de que hay abortos legales, se nos mueren pocas mujeres. 16 a 18 por cada 100.000 nacidos vivos, eso significa entre 40 a 50 al año. Y el tema es que en esta estadística de estas mujeres que se mueren, solo 2 a 4 mueren a consecuencia de aborto en general, espontáneo o provocado. Por lo tanto, es un mito que con el aborto ilegal, que no estoy diciendo que no haya aborto ilegal, estoy diciendo que no se mueren miles de mujeres al año. Hay aborto, por supuesto, pero las que llegan al hospital complicadas son las que van a tener problemas. Esto tampoco está ocultando una situación, porque la mujer que se complica un aborto ilegal, inevitablemente llega a un centro hospitalario, por lo tanto están detectadas. Pero esos son los números en Chile que son un éxito desde el punto de vista de salud pública. Mitos y verdades. Aquí les muestro yo estimación preley, mediante este método aplicado por el Instituto Guttmacher, donde en México antes de la ley se decía hay 195.000 abortos ilegales. El problema es que cuando se aprueba la ley hubo 20.000. En Uruguay hay 33.000, hubo 6.000. En España va a haber 200.000, el primer año hubo 16.000. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que se infla una cifra tremendamente para sensibilizar a la población y decir que esto es un problema tremendo, pero en la realidad es súper distinta. Y una vez que se legaliza el aborto, después va aumentando, evidentemente aumenta, pero no llega a esta cifra, nunca. Ni siquiera con aborto libre, como lo vamos a ver. Mitos y verdades. Ustedes habrán leído en todos los diarios hace un mes atrás una encuesta del Colegio Médico de Chile, donde se dice que el 56% de los médicos están de acuerdo con legislar sobre el aborto por las 3 causales propuestas por la ley. Y eso es verdad. Se hizo una encuesta en febrero, la contestaron 6.000 y tantos médicos, el Colegio Médico tiene 20.000 médicos, pero en general los que votan para todas las actividades son como 7.000. O sea que le hayan contestado 6.000 es un número importante. El tema está en cómo uno hace las preguntas. Y lo que se preguntó era aquí, textual de la ley, malformación, que es incompatible con la vida, aquí, textual de la ley, violación, si es menor de 14 años hasta las 18 semanas, si es mayor de 14 años hasta las 12 semanas. Pero aquí dice riesgo vital de la mujer, que suena como bastante obvio. De hecho, un porcentaje importante de los médicos dijo que si había riesgo vital de la mujer, estaba de acuerdo en legislar sobre el aborto. El problema es que la ley no dice eso, como lo vamos a ver. Por lo tanto, la pregunta está absolutamente mal planteada, lo que a mi juicio invalida la encuesta. Ya vamos a ver qué es lo que dice la ley respecto del riesgo vital. Y hay un punto más importante aún. Desde hace un mes atrás, la comisión de la Cámara de Diputados empezó la discusión, donde han sido invitados diversos actores, y el único que no fue a la comisión y que no mandó un representante es el presidente del Colegio Médico. Llama la atención.
Yo no sé si era porque no podía defender estos números, o porque no pudo, porque tuvo un problema, no lo sé, pero es el único invitado que no fue el día que fue invitado y no mandó un representante. Y ahora vamos a entrar de lleno a la situación de Chile. Esto está recortado mediante copiar y pegar para que no digan que yo cambié algo, está textual del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 31 de enero del 2015. Y aquí automáticamente llaman la atención dos cosas. Lo primero es que dice despenalización, que no es lo mismo que legalización, y lo segundo es que dice interrupción y no habla de aborto. No hay ninguna ley del mundo que hable de aborto, y eso es por dos motivos. Lo primero es porque es duro hablar de aborto. En España se llama interrupción legal del embarazo, en Francia se llama interrupción voluntaria del embarazo, en Inglaterra se llama termination of pregnancy, que se abrevia TOP. Es decir, las estadísticas se entregan, este año hubo 50.000 TOP, que hasta suena bonito, pero así se llama en Inglaterra. Y el segundo punto es porque, médicamente hablando, como vimos, el aborto hasta las 22 semanas. Por lo tanto, si yo en una ley pongo la palabra aborto, eso tiene una interpretación médica que significa que no puedo hacer interrupciones del embarazo sobre las 22 semanas. Cuando yo pongo interrupción del embarazo, como en todas las leyes del mundo, se abre la puerta a la muerte intencionada de niños hasta el trabajo de parto. Y eso es lo que ocurre en muchos países. Esto no es una exageración. ¿Tenemos ley de aborto en Chile? Sí, tenemos ley de aborto en Chile. Es mentira que no hay ley de aborto. Lo que pasa es que tenemos una ley tremendamente restrictiva, que fue la que se implementó en 1989 y que se define en un artículo que es ese. El Código Sanitario actualmente, en el artículo 119, dice: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Y esa es nuestra ley de aborto. Que, nuevamente, volvemos a la interpretación de la ley. La ley la interpretan jueces y abogados, no los médicos ni todos nosotros. Entonces, dice cuyo fin sea provocar un aborto. En todo Chile y en todos los hospitales, desde el año 89 hasta la fecha, hay ciertas circunstancias especiales que los ginecólogos presentes claramente las conocen, son aspectos muy técnicos donde uno se ve obligado a interrumpir embarazos antes de las 22 semanas por una condición crítica de la madre. No hay ninguna mujer presa por eso y no hay ningún ginecólogo preso por eso. Son situaciones muy puntuales para que ustedes se formen una idea. En la séptima región nosotros vemos casos así 1 o 2 veces al año, y que es verdad que terminan una interrupción del embarazo antes de las 22 semanas. Por eso esta legislación lo permite en el sentido que el fin de la acción efectivamente es curar a la madre. ¿Qué pasa respecto al proyecto de ley? Ustedes habrán oído a personas de todos los colores políticos, porque esto es transversal, de que se habla de que esto es un proyecto restrictivo. De hecho, recién en la conferencia episcopal los obispos dijeron que no estaban de acuerdo, a pesar de la restricción de la ley, que no estaban de acuerdo con esto, pero se habla de eso, restrictivo, restrictivo. O sea, en muy contadas ocasiones, circunstancias muy raras, la ley va a permitir el aborto. Pero al igual que en todas las leyes del mundo, eso es falso. Las leyes restrictivas en el papel. Y en la práctica tienen los resquicios suficientes, como la ley española, la francesa, la inglesa, la que ustedes quieran, que permite el aborto a libre demanda. Ustedes me van a decir, nuevamente, soy un exagerado, pero yo ya lo vi, 2 años en Europa, y vi cómo funciona la ley que en ese momento era restrictiva. Primer artículo del proyecto de ley, y aquí viene la pregunta del colegio médico. Va a ser despenalizado cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro. No cambian las cosas, ¿no? Presente o futuro. Ejemplo, yo llego a mi casa y me encuentro con un tipo que le está apuntando en la cabeza con una pistola a mi señora, y yo ando con una pistola y lo mato. Eso es un riesgo presente. Mi mujer está en riesgo inminente de morir. No sé si va a morir, a lo mejor en la cabeza le cae la pistola, a lo mejor se arrepiente de disparar, pero tiene un riesgo evidente y yo lo mato. Eso es riesgo presente. ¿Qué es riesgo futuro? Que yo voy a la PDI y me dicen, mire, todos estos gallos que tenemos aquí son súper patos malos y en una de esas tal vez van a entrar a su casa y pueden matar a su señora. Y yo los mato a todos. Porque en una de esas tal vez pudieran matar a mi señora. Eso es riesgo futuro. El problema es que en el embarazo todas tienen riesgo futuro. Entonces yo tendría que matar mucha gente. Porque potencialmente toda mujer que se embaraza puede morir. Yo puedo tener una mujer sana, con un hijo sano, y puede morir. Afortunadamente en Chile eso es rarísimo. Pero esto es un resquicio legal. Y en España les cuento que el resquicio legal está dado porque la madre puede abortar por riesgo físico o psíquico para su salud. Eso significa que de los 110.000 abortos que hay en España, más del 90% son por depresión. Si eso no es un resquicio legal, no sé de qué estamos hablando.
Pero así funciona el aborto en España. Por lo tanto, si uno le busca la quinta pata al gato, esto es lo que podría ocurrir en Chile. Yo tengo un riesgo futuro porque me podría pasar no sé qué, y volvemos a lo mismo, que la ley le da un derecho a la mujer, no pide la opinión del médico, cosa que en España tampoco ocurre. Yo les puedo contar un caso que me tocó en primera persona de una señora embarazada que tenía una niñita, una hija, dentro del útero, que yo le hice la ecografía y que tenía una amputación congénita de una mano, eso es decir, tenía una mano más cortada y le faltaban los dedos, y esa paciente solicitó ir a interrupción legal del embarazo porque hay otro capítulo de la ley española que dice que podrá ser abortado todo feto que tenga una malformación física grave o que tenga consecuencias psíquicas en el futuro. Es decir, yo pienso que mi hijo va a ser infeliz porque no tiene dedos, por lo tanto la ley me faculta para abortarlo. Y había una comisión médica donde se suponía que se avalaba todo esto, y yo les dije, oye, pero ese niño está sano. En esta comisión, ¿cómo van a autorizar esto? Me dijeron, bueno, aquí hay un derecho a la madre, si nosotros queremos opinar. Si nosotros decimos que no, esa mujer va a un tribunal y en un día tiene la orden del tribunal que hay que hacer el aborto. Y fue abortado. Se murió un niño que le faltaban los dedos de una mano. Y suma y sigue, podríamos hablar toda la noche de casos similares. Segundo punto del proyecto de ley, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. Esto es súper acotado, aquí es difícil inventar cosas. La verdad es que esto requiere un diagnóstico ecográfico. El problema es que la ley dice que el diagnóstico lo hace un médico cirujano. Eso es cualquier médico, tenga o no tenga formación en ecografía, pero es súper acotado. Hay que reconocer que ahí no hay mucho de verle una segunda intención. Pero aquí entramos en un problema. En esos dos primeros artículos no pone límite de edad gestacional. ¿Qué es eso traducido al castellano? Que en la práctica la ley, sin decirlo, como no lo dice ninguna ley del mundo, permite la muerte provocada del feto en cualquier momento del embarazo, incluido el trabajo parto. En la ley inglesa, en ninguna parte dice usted puede matar a un niño en el trabajo parto. Dice, para los malformados, por ejemplo, durante todo el embarazo la mujer puede decidir interrumpirlo. Entonces, si hay un malformado de 15 semanas y se induce el aborto, bueno, ese niño va a nacer y va a morir porque es prematuro. Pero si tiene 8 meses, va a nacer y puede vivir, porque evidentemente va a respirar y va a ir a una incubadora. Y si un malformado tratable, bueno, se va a tratar, o si una mujer que aduce un problema médico severo, ese niño va a nacer vivo. Y para eso existe lo que se llama feticidio. Es un término técnico, no es un término jurídico. Esto sale descrito en los libros de medicina como un procedimiento médico. ¿En qué consiste el feticidio? Consiste en que uno hace una ecografía y ubica el corazón fetal, lo pincha con una aguja y le introduce cloruro de potasio, que es una sustancia que en una concentración adecuada, cualquiera de ustedes, debido a la vena, le produce un paro cardíaco. Por lo tanto, ese niño muere en el útero y posteriormente nace muerto, con lo cual no hay delito. Esto en varios países europeos se permite hasta durante el trabajo de parto en el caso de malformados. O sea, puede llegar una paciente, es raro por supuesto, pero sí ocurre a los 7, 8 o 9 meses, donde pacientes con síndrome de Down lo piensan y lo piensan y lo piensan, con hijos con síndrome de Down, y llega un minuto y dicen, ¿sabe qué? Lo pensamos y definitivamente vamos a interrumpir, tiene que nacer muerto, por lo tanto primero se muere en el útero y posteriormente se induce el parto. Y la ley chilena, sin decirlo como ninguna ley, también permite esto porque no pone límite de edad gestacional para esas dos causales. ¿Qué pasa respecto a la violación? La violación contempla que si la mujer es mayor de 14 años se puede hacer aborto hasta las 12 semanas y si es menor de 14 años se puede hacer aborto hasta las 18 semanas. ¿Por qué? Porque se asume que la inmensa mayoría de los embarazos por violación son por abuso intrafamiliar, que es la realidad, y una niña menor de 14 años o no se va a dar cuenta que está embarazada y va a avisar muy tarde, o va a tener mucho miedo por su ambiente intrafamiliar y no lo va a contar y va a llegar más tarde con el diagnóstico de embarazo. Ese es el motivo de la edad. Ahora, para que ustedes se formen una idea, esto que yo tengo en la mano, que desde atrás probablemente no se ve mucho, es una réplica exacta de un ser humano de 12 semanas. Mide 6 centímetros como los que vimos ahí y está completo, tiene todo. Un ser humano a las 12 semanas está formado, todos ustedes fueron así, yo fui así, todos fuimos de este porte y posteriormente crecimos. Un niño de 18 semanas pesa alrededor de 200 y tantos gramos y mide alrededor de 20 centímetros. Y hay demostración científica que a las 18 semanas hay dolor. Hay un médico australiano que se llama Nicholas Fisk, que trabajó largo tiempo en Inglaterra y tiene las mejores evidencias científicas publicadas de dolor fetal, donde los niños eran sometidos a un estímulo doloroso por tratamientos médicos, niños que había que pincharlos para hacer algunas terapias, y se les medía en sangre fetal hormonas del dolor, y tenían hormonas del dolor igual que los adultos. Antes de las 18 semanas no se sabe si nos duele porque no hay cómo medirlo. Probablemente el dolor empieza
ya como lo conocemos nosotros, a las 11 o 12 semanas porque el sistema nervioso está formado. Por lo tanto, aquí estamos hablando de alguna técnica abortiva que puede implicar además dolor para el feto o lo tendremos que matar antes de que nazca, como funciona el feticidio. Punto súper importante. Cuando una mujer hoy en día consulta por violación, ya sea con o sin embarazo, evidentemente se hace una denuncia. Hubo un delito, la mujer fue violada y eso sigue un trámite judicial. La ley, el proyecto de ley actual, dice que en el caso de violación no se puede imponer a la mujer someterse a un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo. ¿Qué es eso traducido al castellano? Que si llega una niñita de 12 años violada por su padrastro y la trae el mismo padrastro y deciden no denunciar, porque eso es lo que permite la ley, esa niñita se le va a hacer un aborto y va a volver a la misma casa con el mismo padrastro sin iniciar un trámite legal. De eso estamos hablando. Que eso no se ha dicho en la noticia, pero eso es lo que dice el proyecto de ley. ¿Qué pasa respecto a la confidencialidad? Como ustedes saben, los médicos hacemos un juramento donde lo que nos cuentan las pacientes no puede salir. Eso es la confidencialidad, ¿no es cierto? El secreto médico. Pero aquí se dice que hay que privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Que aquí estamos hablando de los abortos que se hagan fuera de las 3 causales. O sea, mujer que ella se hace un aborto tomando misoprostol o algo así, o alguien le hace un aborto, y eso con esta ley no es denunciable. Que evidentemente eso abre la puerta a que ningún aborto puede ser denunciado. Si ustedes me preguntan a mí mi opinión personal, yo creo que una mujer que se hizo un aborto no debe ir a la cárcel porque fue empujada por múltiples factores y es una víctima, y el que tiene que ir es el que lo hizo, el abortero. Pero aquí no va a ocurrir nada. Como detalle les cuento que no hay mujeres presas en Chile por haberse hecho abortos. Siempre se dice, no puede ser que vaya presa una mujer, no hay ni una presa. Los jueces tienen el criterio suficiente para decir, esta mujer estuvo en una situación extrema y evidentemente su castigo no va a ser presa. ¿Qué pasa respecto de la objeción de conciencia? Todas las leyes de aborto en el mundo permiten que uno diga, yo no estoy de acuerdo, por lo tanto yo no hago abortos. Y eso está dentro de la ley. Pero solo está para los médicos. Y en la gran mayoría de los países del mundo, los abortos iniciales hasta las 8 semanas lo hacen las matronas. Las matronas en Chile, si esta ley sale, no pueden negarse a hacer abortos porque es ilegal. Los tienen que hacer sí o sí. Los estudiantes de carreras médicas, si están pasando por la maternidad, no pueden negarse a participar en abortos porque no están considerados en la ley. Pero el tema de la objeción de conciencia es bastante más complejo, porque dice que si una mujer requiere la interrupción inmediata e impostergable, el objetor de conciencia no se puede negar. Es decir, si a mí me llega una paciente que requiere un aborto impostergable, yo no puedo decir soy objetor de conciencia, lo tengo que hacer si soy el único médico que está presente en ese minuto, por ejemplo, en un turno. Ahora, ustedes me dirán, ¿cuándo un aborto impostergable? No sé lo que ustedes se imaginan, pero esto yo se lo he preguntado a harta gente y se imaginan una mujer agónica a la que no queda otra que hacerle un aborto por causa médica. El problema es que eso sí es verdad, es un aborto impostergable. Pero en el hemisferio norte, que yo lo aprendí a porrazo, el aborto impostergable es otra cosa. Yo un día estaba haciendo ecografía, recién llegado allá, ya un mes o algo así, y se me acerca el jefe y me dice, oye, hay que hacer una ecografía urgente. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la urgencia? Que se le vence el plazo. ¿El plazo de qué? Bueno, el plazo de interrupción legal del embarazo. Ahí no entiendo. Bueno, tú sabes que el aborto es legal hasta las 22 semanas por malformaciones. Esta mujer tiene 21 semanas y 4 días. Le tienes que hacer la ecografía hoy, porque si tiene un malformado le quedan 2 días para abortar. Y si a nosotros se nos pasa la fecha y es un malformado y no logramos cumplir la ley, esta mujer nos va a demandar porque no cumplimos en el plazo. Eso legalmente es un aborto impostergable. Es como no pagar una cuota de una deuda. Tiene una fecha. Si usted no la paga, está haciendo algo ilegal. Y uno continuamente recibía ecografías de urgencia porque se le vencía el plazo. Por lo tanto, esto tiene implicancias legales insospechadas para los que vivimos en un país sin ley de aborto porque no se nos ocurre algo así. Pero eso es una interpretación de la ley. La gran mayoría de los países inician una ley de aborto que es restrictiva y terminan en una ley de aborto libre hasta los 3 meses de embarazo. Todos los países inician restrictiva entre comillas y finalmente dicen, bueno, a contar este minuto va a ser aborto libre hasta las 12 o 14 semanas y de ahí en adelante por las 3 causales de malformaciones, etcétera, etcétera. Y esto es súper interesante. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística de España, que se llama igual que en Chile, INE.
Y ustedes ven, la ley de aborto en España se hizo a finales del año 86, donde si ustedes se fijan, los partos son más o menos estables, alrededor de 450, 500 mil partos, ¿ya? Y los abortos, evidentemente, fueron aumentando hasta llegar a un número de mantención, alrededor de 110.000 abortos del año 2007. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Estamos hablando de que había una ley restrictiva que permitía el aborto hasta las 12 semanas por violación con un proceso judicial, hasta las 22 semanas por malformación y hasta las 22 semanas por riesgo materno. Eso es lo que permitía la ley. El año 2010 entra el gobierno Zapatero, que cambia la ley, y él dice que ahora, que es lo que tiene hasta el día de hoy, aborto libre, hasta, no me acuerdo si hasta las 12, hasta las 14 semanas. Y miren lo que ocurre. No pasó nada, los abortos no aumentaron. Conclusión, ya era libre. O sea, así de simple. Yo aquí tenía una ley restrictiva y me dicen a contar de ahora, libre, cuando usted quiera, aborte, y no pasa nada, se mantiene un número estable. Por lo tanto, las leyes de aborto restrictivas no son restrictivas. Parten restringidas hasta que la sociedad ya se permea de esto y se decide casi como algo normal, y luego se llega a una cifra que se mantiene en el tiempo y que no cambia cuando se hace aborto libre. Y eso es lo que ocurre al cabo de unos 15 o 20 años de aborto legal. La ley de aborto es un camino sin retorno, no hay países que la hayan derogado después de legalizarla, por lo tanto, una vez que uno entra en esto, no hay vuelta atrás. Hay lugares donde se hacen métodos que sean menos terribles. Hay estados de Estados Unidos donde no está permitido, por ejemplo, el aborto por aspiración, es decir, aquí hacemos aborto pero no tan traumático, pero no existen lugares donde se haya dicho se acabó el aborto. Cambian las semanas, mira, le vamos a bajar la semana, le vamos a subir la semana, pero la ley de aborto sí. Y la aprobación del aborto en una sociedad, la verdad es que claramente no busca resolver un problema médico, es un problema ideológico que introduce una idea donde la vida humana pierde valor y el punto de partida para otros tipos de legalización de la muerte. En todos lados primero viene la ley de aborto, después viene la ley de eutanasia de adultos y posteriormente la ley de eutanasia infantil. Y eso es lo que ha ocurrido en todos los países. Y ya tenemos líneas de pensamiento tan impactantes como esto. Esto fue escrito en el año 2012 por unos italianos que ellos plantean aborto postnatal. ¿Por qué tienen que ellos vivir? Y plantea que en situaciones extremas de malformados graves, situaciones sociales donde los padres digan que no pueden mantener un hijo, debería estar permitido el homicidio de un recién nacido hasta los 3 años de vida. Perdón, hasta los 3 días de vida, 3 días. Y eso es lo que sale acá, esto es una idea, filosofía, pero esto es lo que se llega después de años de aborto. Y por último, les quiero contar algo que siempre me ha llamado la atención. Ustedes saben que en el mundo se divide en 2 bandos, pro-life y pro-choice. Pro-life, los que son contrarios al aborto, pro-choice, los que son a favor del aborto, donde evidentemente ninguno de los dos nombres dice eso. Pro-choice significa que yo estoy a favor de elegir, que la mujer pueda optar. Uno a lo largo de su experiencia clínica conversa con mujeres que se han hecho abortos, que han sido chilenas o extranjeras, y todas, sin excepción, cuando uno le cuentan lo que pasó, dicen, bueno doctor, no tuve opción. Qué irónico, que el pro-choice significa que la mujer siente que no tuvo opción. No me quedó otra, doctor, no tuve apoyo, tuve susto, nadie me acompañó, los médicos me dijeron que era lo que correspondía hacer cuando hay ley de aborto, en mi familia no me apoyaron, yo no sé qué está eligiendo esa mujer. Y hablo solo de la mujer porque la mujer está sola, la ley le entrega su responsabilidad. Este es el escenario que nos espera como país con ley de aborto. No al tiro, esto no es inmediato, esto toma su tiempo, 5 años, 10 años, hasta que finalmente la sociedad acepta esto como normal y deja de cuestionárselo y deja de preguntárselo. Muchas gracias.